Buenas tardes, soy Félix Delgado, voluntario cultural del Museo Nacional del Arte Romano. Continuando con la exposición temporal Arts Romae, que ya comentamos el otro día, hoy seguimos en colaboración con el Festival de Teatro Clásico en su 66 edición, ya finalizado, pero que se ha resuelto con bastante éxito, no obstante a los tiempos que corren. Hoy vamos a pasar a ver el mundo de los artesanos. Dejamos la artesanía en la sala principal del museo y hoy hemos subido a la primera planta para hablar de estos artesanos de Emérita Augusta. Aquí tengo una representación a mi izquierda y a mi derecha muy didáctica de lo que fue la artesanía. Un taller de lana donde en el suelo del taller había un mármol labrado con un abecedario latino y a mi izquierda un ladrillo recordando un pedido al alfarero Hilario. Pero antes de nada vamos a decir qué es artesano. Artesano es toda aquella persona, hombre o mujer, porque también las había, aunque pocas, que con sus manos y algunos útiles hacen unos objetos que pueden ser apreciados en esta industria de la artesanía. ¿Qué nombres tenían estos artesanos en el mundo antiguo? Pues se derivaban entre ópices, faber, pero el más conocido en Hispania era el de artífex, era el más parecido a lo que hoy en día nosotros conocemos como el nombre de artesano. ¿Dónde vivían? Pues vivían normalmente en las partes limítrofes de la ciudad, muchas veces fuera de la muralla, porque las industrias y los talleres, igual que las necrópolis, se consideran zonas contaminantes y tenían que estar fuera. Y vivían pues en sus talleres, que eran las oficinas, donde manufacturaban sus objetos y los vendían. Había otros sitios que eran las tabernas, donde solamente vendían objetos. Aquí había normalmente libertos que por su condición más humilde vivían en las propias tabernas, en unos altillos que tenían que se llamaban pérgolas. Respecto a la condición social de estos artesanos, pues era muy humilde. Ya lo dijo Cicerón, el hombre libre no tiene sitio en los talleres, en las oficinas, es trabajo prácticamente de los esclavos. Y sus dioses tutelares pues normalmente eran Minerva, la diosa de las artes, también Mercurio, dios de los trabajos manuales, pero cuando había trabajos más selectos de la orfebrería o la cerámica, se podían dirigir a Vulcano, por ejemplo. Y aquí en Emérita Augusta, capital de la Lusitania, hubo muchos talleres de mucho tipo, orfebres, de la lana, del cuero, del hueso. Pero hoy nosotros concretamente vamos a presentar a unos artistas especiales, a los artesanos del vidrio. El vidrio en el mundo antiguo goza de un enorme atractivo y esto es por dos razones. En primer lugar, por lo llamativo de los colores, de la transparencia, y en segundo lugar, por la fragilidad. Estos dos hechos hacen que sea mucho más difícil adquirir piezas en este material que en otros materiales, lo cual lo hace más valioso en todos los aspectos. Para remontarnos al trabajo del vidrio en el mundo antiguo tenemos que irnos al oriente, a las tierras de Siria y Egipto, y remontarnos al siglo III a.C., donde los sirios y egipcios con arena de sílice y elementos vitrificables confeccionaban piezas. Sin embargo, no va a ser hasta el siglo I después de Cristo, con la anexión de estos territorios a Roma, cuando los romanos van a alcanzar unas cotas de calidad en el vidrio soplado y en el plano, tanto en uno como en otro, inimaginable hasta ese momento. Vamos a conocer este mundo del vidrio por los restos que han quedado, los objetos que se utilizaban para su fabricación, pero también es muy importante la epigrafía y la corriente literaria, lo que nos ha traído todavía mucha información. Se ha considerado el trabajo en vidrio un lujo, siempre un lujo. ¿Por qué? Por su enorme dificultad. Pero con el cambio de era, a partir del siglo I y este invento del soplado por parte de los sirios, se va a abaratar muchísimo los costes y también la fabricación, lo que va a dar lugar que bolsillos
más austeros puedan adquirir estas piezas que antes se fabricaban en otros materiales y puedan tener esa consideración y ese lujo de tener en sus casas piezas transparentes que hasta ahora no tenían. En la época agustea, sobre todo, estos vidrieros sirios y egipcios van a conquistar todo el occidente y nos van a rellenar un mundo diferente de estas piezas de vidrio hasta entonces desconocidas. Ya en el siglo I empiezan a funcionar los talleres emeritenses y tenemos piezas muy adecuadas de estos talleres, sobre todo estos contenedores para perfumes, esencias y ungüentos, con el cuerpo lobulado y la boca ribeteada con un cuello bastante estrecho. Servían para contener perfumes, ungüentos y estaban muy utilizados en el mundo funerario. De hecho, se han encontrado todas estas piezas, la mayoría como ajuares funerarios, como parte de esos ajuares funerarios. El color predominante es ese verde azulado y la técnica y la impronta de estas piezas siguen un molde preeminentemente italiano, del centro y del norte de Italia. Va a ser en el siglo II cuando esta moda cambia un poco y el prototipo van a ser las botellas de base cuadrada de cuerpo prismático, botellas con una solidez bastante grande y dando la impronta del paso del tiempo en la época imperial, van a cambiar esos colores verde azulado por los tonos miel e incluso el verde amarillento, llegando a ser incluso el transparente, como vamos a ver en la vitrina a continuación. Un ejemplo de estas piezas de vidrio transparente lo encontramos aquí en esta vitrina, donada a propósito por el consorcio de la ciudad monumental de Mérida. Piezas aparentemente sencillas, pero de una enorme calidad técnica. Se tratan de un cuenco de doble pared que están acompañados por un plato, un vaso y otro cuenco. Eran utensilios de ajuar doméstico que, al igual que los anteriores, estaban hechos con la técnica del soplado en molde. Pero no solamente vamos a ver en esta época estas técnicas del soplado libre, en molde o plano, sino que hay otras técnicas de moldeado que vamos a ver a continuación. Finalmente, como ya hemos dicho, vamos a ver esta técnica del moldeado en piezas muy sugerentes que tenemos aquí en esta vitrina. Se intentaba imitar piezas antiguas antes del descubrimiento del vidrio soplado y cualquier otro tipo de las piezas que hemos visto anteriormente. Imitaban piezas que estaban elaboradas en plata, en bronce y en otros metales, en esa Roma antigua, esa convigua romana de lujo y opulencia. Son estas piezas labradas que imitan perfectamente modelos más antiguos. Y no olvidemos tampoco los vasos murrina, que estaban hechos con pasta vítrea de distintos colores que le daban una enorme fuerza. Se utilizaban, como ya digo, en grandes convivias de la Roma clásica y era un signo de opulencia. Pero nos falta todavía otro dato importante y era el cristal de roca. Tenemos aquí unas hermosas piezas de cristal de roca. Estas anforitas, que no eran otra cosa sino ungüentario para contener ungüentos y perfumes, con esta forma tan peculiar y un dado facetado. Este dado que a partir de un cubo y limando caras y caras llegamos a tener un icosaedro de 20 caras, utilizado mucho en el tema de la matemática y algún tema de magia. Pero siguiendo con este mundo de nuestros artesanos, vamos a ver también que no eran muy conocidos con respecto a otros que se dedicaban a otras facetas. Eran bastante desconocidos, solo nos quedan algunas pistas de ello en la epigrafía. Recordemos, por ejemplo, una estela funeraria del siglo III después de Cristo en Lyon, donde aparece el nombre de un vidriero importante, Julius Alexander. Y también se podían seguir el rastro de estos vidrieros en listas de precios e incluso en las improntas, en su firma, en sus sellos. Tenemos un sello importante de una vidriera, que ya dijimos que también las había, de la parte de Italia, de un pueblecito que se llama Sentia Secunda.
está ahí grabado su nombre, pero aparte de esto no era lo importante, estas firmas que pocas veces venían, a no ser que fueran los talleres ex oficina, taller de, en general. Lo más importante era que estas piezas estaban grabadas para hacer una apología, es decir, la calidad, la técnica y el prestigio del taller, porque lo demás no era importante. ¿De quién era la labor? Del que hacía el positivo, del mismo que hacía el molde, del soplador o del propietario del taller. No lo sabemos. Entonces los restos que nos han quedado pues han sido identificativos, pero de poco valor como nombre del artista o del artesano. También citar la condición social de estos hombres y estas mujeres. Eran de un rango social bajo, como ya dijo Cicerón. Los había, indudablemente, recordemos que vinieron del mundo sirio y egipcio, y estos eran con un carácter de esos llamados idóneos, los que eran conocidos por todo el mundo y sobre todo por el valor de sus obras. Pero la mayoría de ellas pertenecían al mundo del esclavo y al mundo también del liberto. Sabemos también que había oficinas filiales, es decir, talleres que vendían y promocionaban objetos, sobre todo del norte de Italia, e incluso algún monopolio imperial. Se ha encontrado en la Bética unas improntas de letra AUG, Augusto, lo que nos da a entender ese carácter de monopolio de ciertas piezas de la familia imperial. Por último, querer decirles, queridos amigos, que este mundo tan apasionante del vidrio será siguiendo investigado para que podamos conocer más facetas de este apasionante mundo, según palabras literales de nuestra apreciada conservadora del Museo, Pilar Caldera, estos artistas de la transparencia. Buenas noches.